Nuestra clase de hoy tiene que ver con coordenadas, pero pues nosotros ya habíamos visto estas geográficas, pero las incluí ahí pues para que entendamos un poquito porque de aquí en adelante pues nos vamos a referir mucho a este tipo de coordenadas. No sé si a alguien le quedó claro la parte de las coordenadas geográficas para tenerlas un poco más claras. Eh, de todos modos, démosle un repasito, ¿sí? Vamos a ver lo que son coordenadas, los tipos de coordenadas que vamos a utilizar en nuestro trabajo topográfico. Entonces, tenemos las coordenadas geográficas. eh, en este caso, estamos viendo que nuestra esfera terrestre, entonces la medimos por dos posiciones, el ecuador que es eh, un paralelo, que lo llamamos el paralelo cero, y en el cual con respecto a ese ecuador medimos el ángulo desde el centro de la Tierra. Aquí estamos posicionados en la superficie y cuando nos movemos en algún lugar de la Tierra, entonces lo que generamos es un ángulo, sea hacia el norte o sea hacia el sur. Y a eso lo llamamos la latitud. Y en el sentido contrario, perpendicular a este ecuador, está el meridiano, que vamos a llamarlo el meridiano de Greenwich, y que en la superficie, al moverse hacia la de izquierda o hacia la derecha, me va a generar un ángulo también que se llama la longitud, ¿sí? A partir de ese meridiano que es el meridiano cero. Entonces, a partir del meridiano 0 grados me muevo hacia la izquierda, en este caso, para este ángulo B, o me muevo hacia la derecha. En el caso de la derecha sería el este y en el caso de la izquierda sería el oeste. O sea que tendríamos los puntos cardinales. Hay que recalcar que este eje que tengo acá, este vertical, es el eh, eje geográfico. O sea que aquí tendríamos el norte geográfico, ¿sí? Recuerden que el norte geográfico es vertical. Entonces, aquí tendríamos la latitud del punto P, o sea, este ángulo que tiene que ver con este punto, y la longitud con respecto al meridiano sería este. Entonces, los dos datos me van a dar a mí la coordenada geográfica. Ese es el concepto de nuestra coordenada geográfica. Pero nosotros no solamente tenemos esa coordenada geográfica la manejamos es de acuerdo a la circunferencia de la Tierra. O sea que como estamos en una esfera, esos ángulos que nosotros medimos son realmente en la parte de la esfera, ¿sí? O sea que van a tener una consideración de la curvatura de la Tierra. Pero nosotros no dibujamos los planos curvos. Nosotros tenemos que proyectar esa parte que generamos en nuestra superficie terrestre, la proyectamos a un sistema plano. Entonces, en ese sistema plano vamos a encontrar lo que se llaman las coordenadas planas. Y aquí vamos a manejar varios conceptos con respecto a esto. Primero que todo, las coordenadas planas o coordenadas proyectivas es donde nosotros cogemos esa curvatura de la Tierra y la proyectamos sobre un plano. Nosotros lo veíamos en la parte cartográfica donde los mapas se veían un tanto distorsionados por hacer esa proyección de la curvatura sobre un elemento plano, que es el papel, ¿sí? Entonces lo que proyectamos esa norte y ese este, la proyectamos sobre un plano totalmente
digamos, plano, ¿sí? Por decirlo así, una redundancia. Y nosotros manejamos esa parte como si fueran coordenadas rectangulares. Entonces nosotros tenemos las coordenadas planas que realmente se llaman en el campo geométrico, podríamos llamarlas coordenadas planas o coordenadas rectangulares. ¿Por qué se llaman coordenadas rectangulares? Porque en el momento de proyectar esas coordenadas se forma un área que es como un rectángulo. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, les voy a mostrar aquí una figura. Entonces esta figura me está mostrando el eje X, que es el rojo, ¿sí? El eje X, y el eje Y, que es el verde. Entonces si nosotros tenemos un punto X, acá, un punto, hemos proyectado a partir de esos ejes este punto. ¿Cómo lo hemos proyectado? En la intersección de los dos ejes vamos a llamar que este es el punto 0 para X y 0 para Y. Entonces por eso se coloca 0, aquí se coloca 0,0. O sea, X el primer valor y Y el segundo valor. De ahí, entonces, posicionamos el punto de acuerdo al movimiento que hagamos sobre el eje X, ¿sí? Sobre la proyección del eje X, al movimiento que hagamos en el eje X y al movimiento que hagamos en el eje Y. Entonces, la coordenada en el eje X, por ejemplo, para este caso, sería 5, que sería primero el eje X, ¿sí? Acá. Entonces esta coordenada sería primero 5 en el eje X, que viene a ser este punto, ¿sí? Acá colocaríamos 5, y en el eje Y nos moveríamos 8 espacios, 8 unidades. Entonces aquí tenemos unidades. En este caso sería el 8, entonces este valor para el eje Y sería 8. Entonces la coordenada rectangular para ese punto sería 5,8. Por eso se llama rectangular, porque aquí se forma en esta área, ¿sí? En esta área se forma un rectángulo. Entonces por eso se llama coordenada rectangular, que en topografía nosotros la llamamos coordenadas planas. Entonces lo que estamos es proyectando la coordenada X. Para nosotros, en este caso, en topografía, esta X no se va a llamar X, ¿sí? Este eje para nosotros no se va a llamar X. Vamos a colocarlo acá, ¿sí? Este lo vamos a llamar el este. Este eje se va a llamar este. Entonces, a la cual le vamos a colocar una E. ¿Sí? Entonces, este sería el este. Y para el otro caso, sería el norte. Entonces, este eje de acá no lo vamos a llamar Y, sino que lo vamos a llamar norte. Entonces va a ser N. Entonces, en nuestro caso, nuestras coordenadas van a estar definidas por el este, que es el X, y el norte, que es el Y. Eso va a ser siempre en topografía. En el caso de la geometría normal, este eje va a ser X y este eje va a ser Y. O sea, en la geometría normal, cartesiana, vamos a tener esos dos ejes de esa manera. Pero para nosotros siempre va a ser el este y siempre va a ser el norte. Ese sistema es en nosotros adoptado por el IGAC.
Y a ese sistema optado por el IGAC se le llama sistema de Magna-Sirgas, que es una transformación de estas coordenadas eh, geográficas en coordenadas planas, pero con un nodo que nosotros tenemos en Colombia, que es el nodo Bogotá. Entonces en Bogotá se maneja el sistema de coordenadas planas de nuestro sistema cartesiano en Colombia. Entonces, nosotros tenemos que manejar ese sistema a nivel nacional para el efecto de trabajar con coordenadas planas. Entonces nosotros proyectamos esas coordenadas geográficas a coordenadas planas en sistema Magna-Sirgas. Voy a colocarlo aquí eh, entre paréntesis para que lo tengan en cuenta. Para Colombia vamos a usar en sistema planas el sistema Magna Sirgas. ¿Listo? Ese es el sistema adoptado por el Colombia. Entonces, como les decía, en el nodo, eh, sería Bogotá, ¿sí? Ahí es donde generamos como el punto cero, o sea, este punto. Este punto 00 estaría ubicado en Bogotá, pero él no va a ser 00. Él va a tener unas coordenadas específicas que ya son determinadas por el IGAC, ¿sí? Esas coordenadas no necesariamente tienen que ser 00, pero es el punto de arranque para el trabajo topográfico que se haga, ¿sí? O sea, no necesariamente yo puedo arrancar, digamos, mi proceso en una coordenada, por ejemplo, 5, 5. ¿Sí? Yo puedo coger aquí, decir que mi punto de origen sea el 5, 5 y asumir esas coordenadas como eh, básicas para nuestro trabajo. Entonces, a partir del punto 5, 5 va a ser mi cero. Y ahora vamos a ver ese otro proceso de las coordenadas. Entonces, yo puedo trabajar aquí o puedo decir que mi punto de origen va a ser 10, 10. Entonces me vengo por aquí, pues estoy en el 7, 8, 9, 10, sería aquí el 10, 10. Entonces mi punto de origen de coordenadas, cuando yo haga el levantamiento topográfico, puedo elegir que sea 10, 10. Esas coordenadas las puedo elegir al arbitrio, o sea, yo puedo definir el proceso de coordenadas en el momento que yo trabaje mi plano topográfico. Entonces, a partir de un punto X, yo puedo definir esas coordenadas. Y de hecho, muchas veces los topógrafos haciendo el proceso de coordenadas, entonces eligen un punto arbitrario, ¿sí? Eligen unas coordenadas arbitrarias para hacer sus cálculos de cartera de campo. Cuando veamos el proceso de cartera de campo, vamos a encontrar que nosotros podemos definir esas coordenadas. Entonces, en topografía muchas veces se usa el 100-100, el 1000-1000 o muchas veces el 20.000-20.000. ¿Sí? Es muy común ver en planos topográficos tener como base de su cálculo de cartera un punto de origen 20.000-20.000, por ejemplo. Entonces, a partir de ese punto se empiezan a generar los demás puntos que sean necesarios. Pero funciona igual, o sea, es el mismo proceso a partir de un punto 00. Entonces, si yo elijo como punto 20.000, 20.000, ese punto se me convierte a mí en 00. ¿Sí?
Lo que pasa es que estoy calculando la cartera a partir de ese punto 20.000, 20.000. ¿Sí? Entonces yo en cualquier momento puedo generar el plano a partir de ese punto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. El otro sistema de coordenadas es el llamado coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares lo que hace es tener una línea horizontal que vamos a llamar eje polar, siempre es horizontal, o sea, es una línea totalmente horizontal, ¿sí? Y a partir de esa línea horizontal, ese eje va a ser 0 grados. El punto donde yo genero la coordenada es el punto de medición. O sea, yo coloco aquí un punto. Normalmente para el uso de este punto tiene que ver con el punto de armado de los aparatos donde yo me ubico. ¿Sí? Entonces yo armo un aparato acá, armo el aparato, tomo como referencia este elemento, ¿sí? Y trazo el ángulo. Lo que pasa es que en topografía no se haría de esta manera, no se haría a la izquierda. Este es el sistema geométrico. Entonces aquí tenemos el polo, ¿sí? El punto donde se toma la referencia para hacer la coordenada polar. A partir de ese polo observamos el punto P, un punto X dentro de una circunferencia con un radio. Ese radio sería la distancia del polo al punto. La distancia del polo al punto sería R, ¿sí? Esa sería la distancia. Y tomamos el ángulo que se referencia con el eje polar. En este caso en este caso sería este ángulo θ, ¿sí? Entonces tenemos una abertura polar aquí, una abertura de este ángulo. Entonces allí se consolida el punto P con qué datos, con una distancia, que en este caso sería R, y un ángulo, que en este caso sería θ. Entonces ese ángulo lo puedo definir en cualquier punto. Entonces, ¿cómo sería viéndolo gráficamente? Entonces yo tengo el polo, vamos por acá, vamos a decir que este es mi eje polar, vamos a colocar una línea infinita, ¿sí? La voy a colocar por acá, tengo esa línea, ese es mi eje polar. Ahora voy a colocar un punto X en ese eje polar, aquí mi punto X, este punto, voy a ubicarlo mejor, ¿sí? Ese va a ser mi punto. Y voy a colocar un punto X en cualquier parte de este lugar, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un punto por aquí, listo, ese punto lo ubiqué. Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuál es la coordenada polar. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo podría generar esta coordenada rectangular y también generar una coordenada polar. Ahora lo hacemos. Entonces, digamos acá en este punto, yo puedo generar una coordenada polar. Entonces voy a trazar una línea, y la voy a colocar en proyección para que se vea mejor. Entonces voy a colocar esa línea proyectada desde este punto hasta acá, ¿sí? Entonces proyecté una línea que tiene una distancia de este elemento. Ahora, aquí se genera un ángulo. Entonces miremos qué ángulo va a generarse allí. Vamos a mirar el ángulo.
Aquí va a salir un poquito grande el ángulo porque no está configurado para hacerlo más pequeño. Angular. Este. No quiso sacar el ángulo, ¿qué pasó? Bueno, no me está dando el ángulo. Pero aquí entonces se genera un ángulo y se genera una distancia. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir aquí y mirar qué distancia tengo. Aquí me está diciendo que esta distancia es de 35. No sé si la alcanzan a ver porque no aumenta el tamaño de ese valor. Aunque yo puedo sacar el dato. Vamos a sacarlo acá. De este punto a este punto. Perdón. Este tenía que ser inclinado. Ya sé por qué no me está dando el porque estoy. Entonces, esta distancia es 35,98, que podríamos decir que eso es metros, ¿sí? Eh, Cambiémoslo acá para que no se vea así, ¿listo? Y vamos a volver a hacer el angular a ver si me lo sale. Angular, este sería el punto, este sería no lo está haciendo. Algo sucede con el libro es muy pequeño. Bueno, independientemente para no tenemos que poner aquí a ajustar nada, vamos a dejarlo así. Aquí nos genera un ángulo, ¿sí? Nos genera ese ángulo. Vamos a ver si de pronto voy a hacerle el último intento, a ver si es que le está sacando muy pequeño. No, no lo está haciendo, no sé por qué. Alguna configuración del programa no me da el ángulo. Bueno, aquí sale el ángulo y ese ángulo es precisamente el que me da el movimiento de ese punto P que yo voy a tener aquí, ¿sí? En este caso, este punto P, entonces tiene un ángulo determinado acá y una distancia. Con esa distancia y ese ángulo puedo ubicar ese punto en el plano. Y de hecho lo hacemos así en topografía. Y ahora vemos una característica que tiene el proceso con los ángulos en topografía. Esta es la definición de la coordenada polar. Uy, Dios mío, no sucedió algo. Bueno, ¿me permiten un momentico? Aquí le pasó algo a mi computador. Empezó a sonar raro. No se vayan a desconectar. ¿Listo? ¿Están viendo de nuevo la pantalla? ¿Están viendo de nuevo la pantalla? Ya volví.
Mi computadora ha tenido un problemita, no sé qué le pasa. Me desconectó. Pero no es la internet, es el equipo. Quién sabe qué le está sucediendo. Entonces continuamos acá. Entonces, este eje en topografía normalmente no se toma desde este punto. Ahora vemos un sistema de ángulos que no funcionan, digamos, en este sentido geométrico. Se manejan desde otro punto de vista para la topografía. Ahora, ya entendiendo, no sé si queda claro la parte de la coordenada polar. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor. Sí, sí. Sí, profe. Sí, Listo. profe. ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos ya la coordenada polar y tenemos la otra coordenada que se llama las coordenadas relativas. Ahí es donde estábamos trabajando lo de que yo podía usar una coordenada arbitraria al, al, al proceso de la topografía. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo acá, ¿sí? En el ejemplo que estábamos viendo acá, entonces yo puedo generar a partir de esta coordenada una nueva coordenada. Entonces vamos a trazar otra línea, por ejemplo, vamos a decirle aquí, este punto, vamos a venir por acá, ¿sí? Dejémosla aquí, y vamos a colocar otra línea por acá. Coloquémosla aquí. Aquí vamos a colocar otro punto, ¿sí? Entonces vamos a copiar este de acá para que no sea más rápido hacerlo. Entonces, vamos a decir que este es nuestro nuevo punto, ¿sí? Pero ese punto ya no va a ser 5, 8, ¿sí? Ese punto ya no va a ser 5, 8. Entonces, ¿qué sucede con este punto? Este punto ya no es referenciado al 0, 0 de acá, sino que va a ser referenciado a este punto de acá, al 5, 8. O sea que nuestra coordenada aquí sería 1, 2, 3 en X. Entonces nuestra coordenada aquí sería 3, ¿sí? Y en el eje Y, o sea, en la parte geométrica del eje Y, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que este punto tendría como coordenadas 3.6. ¿Por qué 3.6? Porque yo estoy tomando como referencia este punto, el 5,8. Entonces, este 5,8 se me vuelve 0 y yo me muevo a partir de este punto. De este punto. Me muevo a la derecha, al este y al norte en este punto. O sea que este punto para mí va a ser el nuevo 0, 0. Entonces yo lo que haría sería volver ese punto, ¿sí? Ese punto lo convertiría en mi nuevo sistema de XY, ¿sí? O sea, norte, perdón, este-norte o norte-este, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, nos movimos a partir de este punto, nos movimos 3 unidades hacia este lado, que serían la coordenada en este, y nos movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en el norte a partir del punto 5, 8.
Entonces, ese punto se me convirtió en 0, 0. Miren que los ejes XY, ¿sí? Los ejes XY ya están en ese punto. A partir de ese punto es que empiezo yo a organizar mis coordenadas. Entonces, esta coordenada de acá es relativa a esta. Esta coordenada inicial es una coordenada absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque viene desde el 0, 0. ¿Sí? Viene desde el origen del eje de coordenada. Este sería una coordenada absoluta y a partir de ese punto yo empiezo a generar los otros puntos que es las coordenadas relativas. Entonces, ahí es donde yo les decía que yo, por ejemplo, en mi levantamiento topográfico, cuando voy a hacer el cálculo, yo podría tomar una coordenada, por ejemplo, 20.000, 20.000. Entonces, esa coordenada 20.000, 20.000 sería esta. Y a partir de ese 20.000, 20.000, considero los puntos que van en el este y considero los puntos que van en el, o en el norte. Y genero los puntos relativos a ese punto coordenado que elegí arbitrariamente. Ahora, si este punto mío es un punto de amarre, que nosotros vimos en la clase pasada de la parte geodésica, que nosotros nos podíamos amarrar a un punto X en el terreno, ese punto de amarre, que nosotros lo vamos a llamar, ¿cómo llamaríamos ese punto de amarre? ¿Quién me puede decir de lo que hemos Un visto? BM, Sí, pero ¿cómo lo llamamos en el norte que vamos a usar? norte arbitrario. Sí, señor, un norte arbitral. Entonces nosotros nos amarramos a un elemento que ya tiene unas coordenadas, ¿sí? Nosotros nos amarramos a un elemento que tenemos ya unas coordenadas específicas y a partir de esas coordenadas calculamos las demás coordenadas eh, de nuestro sistema, o sea, del levantamiento topográfico que hagamos acá. Entonces, ese es el sistema que utilizaríamos nosotros. Realmente en topografía se viene a utilizar esa parte de eh, la parte de coordenadas relativas, en cierta manera, porque nosotros nos amarramos a puntos ya establecidos. ¿Sí? Nosotros no tenemos un 0, 0, porque el 0, 0 pues no está, inclusive no está cerca de nosotros. Entonces, eh, cuando nosotros, por ejemplo, este punto lo gepeciamos, es una jerga que se hace, digamos, en topografía, es decir, que nosotros tomamos la referencia a este punto con GPS, posiblemente usemos un aparato GPS definido claramente para ese proceso, ¿sí? Obtenemos las coordenadas geográficas de este punto y cuando las llevamos a planas, a partir de este punto empezamos a generar nuestro proceso de dibujo del plano topográfico que referenciamos. Yo puedo tener esa referencia, acuérdense que puede ser una cámara, puede ser un poste de energía, puede ser, digamos, una torre de comunicaciones, cosas por el estilo. Entonces allí voy a empezar yo a trabajar mis coordenadas, ¿sí? Y el levantamiento yo lo puedo hacer con coordenadas polares, ¿sí? O sea, mi punto de origen es rectangular, o sea que es un punto de origen ya establecido, y a partir de ese punto de origen yo genero mis coordenadas polares, o que ya luego vemos en los sistemas de levantamiento, o sea, los métodos de levantamiento, qué tipo de métodos podemos utilizar. Entonces, normalmente, si yo estoy utilizando un equipo topográfico, pues uso este tipo de coordenadas para realizar el levantamiento topográfico. Eh, entonces, coordenada rectangular.
Recapitulando, la coordenada rectangular es el rectángulo que tenemos y la manejamos a partir del 0, 0, tenemos una coordenada absoluta y a partir de esa coordenada absoluta podemos generar una relativa que es llevar esta coordenada a 0, 0 y a partir de ese generar una nueva coordenada y utilizar las coordenadas polares para nuestro sistema de medición o la toma de datos en terreno. Ahora, estas coordenadas polares no se toman a partir de este eje horizontal, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa acá. Voy a borrar este eje. Voy a trazar una línea aquí. Miremos a ver si con esa línea... Uf, volví a molestar este tipo. Miremos acá. Miremos a ver si ya me la toma. ¿Sí? Era por la línea. Miren que aquí ya me la está... Era la línea que estaba usando. Entonces, aquí me dice que este ángulo son 50 grados, aunque uno debe colocar, bueno, luego vemos que ya vimos el sistema sexagesimal, donde tenemos, o no sé si lo hemos visto, creo que aquí es donde lo vemos, donde tomamos ya no solamente los grados, sino que tomamos, en este caso, por ejemplo, minutos y segundos, y es más, para obtener la precisión de este ángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo, que en este caso sería, la coordenada polar sería 35.98, 50 grados. Esa sería nuestra coordenada polar para ese. Ahora viene entonces la toma del ángulo. Entonces tenemos ángulos. ¿Qué tipo de ángulos usamos? Entonces utilizamos el azimut, que es el ángulo horizontal de una línea, medido en el sentido de las agujas del reloj. O sea que, por ejemplo, aquí está mi norte, y yo lo que hago es tomar el ángulo que va en el sentido, en este caso a la derecha, ¿sí? A la derecha. Ese norte normalmente es el norte geográfico, ¿sí? Pero yo puedo utilizar otro norte. Acuérdense que yo tengo 3 nortes. Entonces, yo puedo utilizar otro norte. Entonces, en el gráfico que estábamos viendo, si yo tomé este valor de acá, ¿sí? Este valor de acá, para mí este va a ser el norte. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta vaina? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a ponernos en nuestra línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a tener una línea vertical, ¿sí? Que en este caso esta línea está apuntando hacia el norte, ¿sí? Y a partir de un punto, ¿sí? Determinado, yo tomo un ángulo a la derecha con respecto a un punto. Entonces, ejemplo, voy a colocar el ángulo, voy a colocar un punto, ¿sí? Por acá. Entonces, hago la proyección desde este punto, que es donde yo estoy haciendo la medición. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener la distancia que tengo aquí, que es lo mismo que la coordenada polar. Lo único es que nuestro eje polar no está horizontal, sino que va a estar al norte, ¿sí? Entonces, este lado va a ser norte, este lado va a ser sur. Pero en el azimut nosotros no vamos a tener norte-sur, vamos a tener es una sola dirección, que va a ser el norte. Y vamos a calcular este ángulo. Entonces, en este caso, voy a calcular este ángulo, ¿sí? Y ese ángulo me va a dar
esta abertura. O sea, yo tengo que tener esta abertura. Entonces tengo esta abertura que tengo aquí, ¿sí? Y a partir de esa abertura voy a generar mi ángulo. A partir de esa abertura genero mi ángulo. Entonces aquí tengo 58 grados. ¿Sí? ¿De dónde estoy midiendo esos 58 grados? Los estoy midiendo a partir del norte. Entonces vengo hacia la derecha y digo que este punto tiene 58 grados de abertura con respecto al norte. Entonces aquí tengo mi ángulo con respecto a ese punto. Miremos otro punto, hagamos otro punto por acá. Si yo tengo otro punto por aquí, ¿sí? Y hago lo mismo, hago la proyección acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo sería el que yo mida entre esta línea y el norte. Vamos a ver si la mido así o la tengo que hacer por sí. Este es este y este es este, si me la mido. Entonces aquí tengo otro ángulo, ¿sí? Que en este caso serían 115 grados. Pero esos 115 grados están medidos desde el norte, ¿sí? Esta línea me genera el norte. Y aquí serían los 115 grados. Miren que el primero fue 58 grados medidos desde el norte. El segundo fue 115 grados medidos desde el norte. Todos los ángulos serán medidos desde el norte. ¿Hasta dónde van esos ángulos? Hasta de los 360 grados. ¿Sí? Yo puedo tener otro punto por acá. Coloquemos otro punto aquí. Vamos a hacerle la proyección, ¿sí? De aquí hasta acá. Y voy a generar el ángulo. Aquí no creo que me la haga. ¿Sí? Porque el toma es a partir de 180, pero lo hacemos así. Vamos a generar un círculo acá y vamos a recortar hasta dónde va a ser el ángulo. El ángulo va a ser entre esta línea y esta línea. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo que nosotros vamos a necesitar. Y simplemente vamos a tomar este ángulo. 221 grados, tomados a partir del norte. Entonces ahí estoy generando mi azimut. Entonces cuando yo empiezo a hacer levantamientos topográficos, empiezo a tomar estos ángulos. Ángulo a partir de qué? Del norte que yo haya elegido. Si yo estoy aquí, en este punto, en 3,6, ¿sí? Y yo quisiera tomar este punto como 0, 0, y yo estoy aquí con mi aparato, y a partir de este punto voy a generar todos los demás puntos a partir de este, no como coordenada relativa, sino que voy a generar este punto de acá. ¿Cuál sería mi norte? ¿Puede repetir, profe? Hagámoslo hagámoslo sin este gráfico, hagámoslo con otro gráfico. Vamos a posicionarnos aquí. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo más
digamos, más didáctico. Yo me pongo acá, me paro aquí, me paro en este punto. Este va a ser mi punto de manejo de mi aparato o de los equipos que yo vaya. Ahora miramos equipos, pero por ejemplo yo estoy trabajando con un equipo acá. Estoy con este equipo y yo elijo, por ejemplo, un punto por acá. Supongamos que yo tenga estos puntos. Este punto, este punto, este punto por acá, este punto por acá, un punto aquí y otro punto por acá. Pero este que le voy a colocar el circulito, este de aquí, va a ser el punto donde yo me paré a mirar todos estos puntos. Pero resulta que yo, por decir así, elegí un punto X acá, cualquiera. Esto no es una X, esto es un punto. Elegí cualquiera de estos puntos y a partir de ese punto voy a empezar mi medición. Entonces yo, por ejemplo, hago la proyección aquí. Hago la proyección acá. Y yo voy a empezar a tomar las medidas. Pongámosle nombres a esto. ¿Sí? Pongámosle nombres a esto. Ahí no es un poquito más allá. Entonces digamos que este es el punto, vamos a decirle puntos acá. Ahora los voy cambiando. Y acá. Entonces vamos a decir que este es vamos a dejarlo norte. Y vamos a decir que este es 0. Que este sea 1. Que este sea 2. Este 3. Y este 4. Listo. Yo elegí este punto como referencia para mi medición. O sea que si volvemos acá, yo estoy eligiendo este punto como referencia. Entonces, mi norte, ¿cuál sería? En este caso, el norte sería desde donde yo pongo este punto inicial. Este sería mi norte. Mi norte. ¿Sí? Mi norte. Entonces, en este caso, por ejemplo, la pregunta acá es, ¿cuál sería mi norte si yo arranco desde este punto? Ahí sigue siendo el mismo, ¿no, profe? ¿Cuál es el mismo? Pues en el caso sería 5,8. Sí, señor. Entonces, yo tendría como referencia este punto cero y arrancaría a partir de 3,6 a hacer mi levantamiento. Profe, Entonces, señor, aunque ahí se toma como norte el 5,8 porque se conoce la coordenada. Si no se tuviera, bueno, como tal la coordenada, se tomaría el punto en donde está situado el aparato, ¿no? por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto. Entonces, a qué quiero llegar yo? Que esta línea que yo tengo acá, que es norte, puede estar en cualquier posición en el terreno. O sea, no necesariamente tiene que estar ubicada hacia el norte, sino que yo vuelvo norte este punto. ¿Sí? Y para mí ese punto norte no necesariamente puede estar en el terreno,
sino que puede estar fuera del terreno, puede estar por aquí en otro punto determinado. Supongamos que este no sea norte, sino que sea, digamos, el punto 5, ¿sí? Y digamos que el norte está por aquí afuera, está fuera del terreno donde yo estoy midiendo. Entonces ya esta línea no sería aquí, sino que sería acá. Y a partir de este punto yo empiezo a generar las medidas para todos los demás puntos que se me generan. Entonces, ¿qué haría yo? Proyectar a partir de este punto, de este que yo tengo donde estoy armado, proyectar a este punto, luego proyectar a este punto, luego proyectar a este punto y generar los ángulos que se van tomando a partir de este elemento que está acá, que sería el norte. Entonces mi norte sería este punto de acá. Por supuesto que yo tengo que tener las coordenadas de este punto, ¿sí? Yo tengo que saber las coordenadas de ese punto para poder conocer los otros puntos, las coordenadas de los otros puntos. ¿Listo? Pero yo puedo calcular eso. Yo puedo calcular eso. Por eso yo les decía a ustedes que yo podría tomar como referencia un valor, digamos, 20.000, o 100, ¿sí? Para hacer el cálculo de las coordenadas de estos puntos de acá, ¿sí? ¿Y cómo lo haría? Con estos ángulos. A medida que yo voy moviéndome a la derecha, entonces voy generando los ángulos, ¿sí? Yo podría decir acá, por ejemplo, hacer la proyección de este punto al punto cero, ¿sí? Y generar mi ángulo a partir de estos dos puntos. Entonces aquí tendría ese azimut que sería 24 grados. ¿Por qué? Porque este es mi norte. Mi norte vendría en este sentido. Este sería n, ¿sí? Copiéndola para aquí. Por acá. Listo. Por aquí alguien está pidiendo. Continuemos. Entonces tendría yo ese ángulo acá. Si yo miro, por ejemplo, el punto 1, el punto 1, Profe, pero ahí no se tomaría hacia la derecha el ángulo. estoy tomando a la derecha, en este sentido, porque mi norte es este. Mi norte es este. Yo voy a la derecha, de esta forma. Viéndolo desde mi pantalla, no sé usted cómo lo está mirando, pero creo que es igual. Usted está viendo lo mismo que yo. Sí, profe, está hacia la derecha. Sí, estoy a la derecha. Es aquí sería el otro ángulo, 66 grados con respecto a este. ¿Listo? Si yo tomo otra dirección, por ejemplo, este otro punto, acá, entonces mi azimut sería a partir de este punto a este punto. Listo. Y así sucesivamente con los demás puntos. ¿Sí? Yo voy tomando estos ángulos siempre a la derecha. Bueno, hay otra cosa. El azimut normalmente es a la derecha, ¿sí? Pero yo puedo tener ángulos que se llaman contraazimuts. El contraazimut es la misma situación, pero a la izquierda. O sea que si yo, en vez de hacer el proceso en este sentido, yo lo tomaría en este sentido. Pero el contraazimut, ¿para qué se toma? Para verificar el cierre de este ángulo. O sea, yo sé que yo tengo que dar 360 grados hasta acá,
pero como los aparatos no son infalibles, ¿sí? Yo con un aparato no necesariamente, yo puedo cometer muchos errores en la toma de datos. Entonces yo utilizo el contrasimud para revisar si realmente me está dando acá o cuál es el ángulo que tengo, eh, que me hace falta para cerrar, ¿sí? Para cerrar aquí. Entonces aquí en el dibujo es muy fácil porque yo puedo llegar y hacer el ángulo aquí derecho desde 24, o sea, desde 24 aquí, desde 0, darle la vuelta al contrario y venir hasta acá y me cierra. ¿Por qué? Porque aquí no tengo, digamos, procesos diferentes a lo que estoy haciendo aquí en el programa y el programa me va a generar el ángulo exacto. Pero cuando yo estoy en el campo, el dato que yo tomo en un momento y cuando hago el contrasimut, que sea a la izquierda, me devuelvo, puede ocurrir un error. ¿Por qué puede ocurrir un error? Por visión, por, digamos, apreciación de la persona que está tomando el dato. Esos son errores comunes. La apreciación es lo que usted percibe como toma de datos. Un ejemplo de apreciación es lo siguiente. Usted mira este valor hasta acá, hasta el punto 0, ¿sí? Usted se viene y toma el dato aquí y usted le dice a otra persona que tome el dato y esa persona va a tomar el dato diferente, va a ser el mismo proceso, pero este ángulo no le va a dar exacto. ¿Sí? Entonces ahí hay un error de apreciación. Así lo estemos haciendo con aparatos muy sofisticados. ¿Sí? Porque cuando yo muevo el aparato, él me va a tener una, digamos, ellos tienen unas calibraciones específicas que tienen unos errores específicos. Entonces yo debo tener en cuenta esos errores de los aparatos cuando yo estoy trabajando. Otro ejemplo de error es que, digamos, el movimiento del aparato, el clima. El clima influye también en la toma del ángulo. ¿Sí? El movimiento del aparato. ¿Por qué el movimiento del aparato? Hay sitios donde, por ejemplo, si yo estoy haciendo el levantamiento en una vía, el paso de los carros hace vibrar el suelo y por ende hace vibrar el aparato. Al hacer vibrar el aparato, él va a cambiar su posición en un momento dado, puede ser muy pequeña, pero la va a cambiar. Entonces este dato no va a ser constantemente. Entonces tengo que estar calibrando constantemente el proceso para estar concreto con eso. Bueno, para eso hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces lo que le decía yo es que el contrasimul me ayuda a mí a revisar realmente la lectura de este dato acá. ¿Sí? El contrasimul, o sea, el ángulo que queda de aquí para acá. ¿Sí? Yo puedo tomar este ángulo completo y saber si me está dando exactamente con los 24 grados que aparecen aquí, que sería lo así. Bueno, ¿qué sucede con este norte? Yo lo tengo así. Cuando yo vaya a generarlo en el plano, este norte tiene que estar vertical. O sea que si mi terreno, vamos a colocarlo acá para que se vea. Si mi terreno, supongamos que este es mi terreno, yo generé el terreno acá, este es nuestros linderos, este es el polígono que generé a partir del levantamiento o el polígono que estoy levantando, ¿sí? Estoy levantando este polígono. Entonces, aquí no lo tenemos. Entonces, ese es mi polígono, este que tengo yo acá en blanco, ese es mi polígono. Entonces, este polígono
que fue tomado con este norte, entonces tiene que rotarse, ¿sí? ¿Y cómo se va a rotar? Cuando yo genere las coordenadas, voy a copiarlo completo para que lo vean. Cuando yo genere mis coordenadas, realmente él se va a posicionar a partir de este punto, se va a posicionar en sentido vertical. Ya lo vamos a rotar, ¿sí? Entonces vamos a rotarlo para que se vea. Perfecto. Este de acá. Entonces mi terreno se va a ver de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando lo llevamos a coordenadas planas, ¿sí? A coordenadas planas, entonces mi terreno va a funcionar en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque yo tomé todo a partir del norte. Ese norte que estaba en esta posición debe aparecer en el plano en esta posición. Y miren que ustedes van a encontrar que los ángulos medidos pues están a la derecha. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. O sea que Sí, profe. este sería en terreno, este sería en terreno y este sería en plano, en el plano. Cuando se genere el plano, pues vamos a obtener este resultado. El dibujo va a estar de esta manera y en el terreno lo hicimos de esta manera. Entonces, esa es una característica fundamental en el proceso del desarrollo de la parte gráfica, ¿sí? En la parte gráfica de nuestro sistema de coordenadas. En este caso, estamos utilizando coordenadas polares para ese proceso de levantamiento topográfico. Otro sistema que se utiliza es el rumbo, ¿sí? El rumbo. Entonces, no necesariamente tiene que ser el azimut, sino que yo puedo utilizar el otro sistema de coordenadas que se llama el rumbo. El rumbo es un sistema donde el norte, digamos, en este plano cartesiano, en este plano, digamos, cardinal, más que cartesiano, cardinal, en los puntos cardinales, entonces tenemos el norte, tenemos el este, tenemos el sur y tenemos el oeste. ¿Sí? El oeste. Entonces, ¿cómo funcionan los rumbos? Los rumbos funcionan a partir del norte hacia el este, o del norte hacia el oeste, o del sur hacia el este, o del sur hacia el oeste. Entonces, ¿qué tiene de característica al rumbo? El rumbo no es mayor a 90 grados. O sea, un rumbo no puede ser 91 grados. ¿Sí? El rumbo debe ser hasta 90 grados. O sea que yo mido a partir del norte el ángulo que se genere de la abertura que se genere hacia el este, por ejemplo. ¿Sí? Hacia el este. O la abertura que se genere hacia el oeste. O la abertura que se genere hacia el oeste. O la abertura que se genere del sur al este o del sur al oeste sin ser mayor a 90 grados. Entonces, en este caso, ese sería el concepto del rumbo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de rumbo. El norte, ¿sí? Norte, en este caso. Si tenemos, por ejemplo, este punto acá, estamos observando este punto, entonces lo que estamos haciendo es un ángulo que en el primer cuadrante se generaría como un azimut. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque yo tengo el norte aquí y abro la abertura a partir de ese norte hasta el punto donde yo tenga colocado ese elemento que estoy observando. Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo A, el rumbo A, perdón, rumbo A sería norte, norte, 50 grados este, norte 50 grados este. ¿Sí? Entonces empiezo a decir, del norte hacia el este se abren 50 grados. Ahí posiciono el punto. ¿Sí? Pero en el caso del B, yo lo mido es desde el sur. Entonces, si yo tengo un punto por aquí, yo lo que tengo que medir es el ángulo entre el sur y el punto donde estoy observando. En este caso, sería una abertura de sur 30 grados este, o sea que voy hacia el este, del sur voy 30 grados hacia el este. Entonces tengo este rumbo. En el caso del C, lo mismo, del sur pero hacia el oeste, o sea, hacia el W, ¿sí? Hacia el oeste. Entonces, del sur tengo una abertura de 45 grados al oeste, de 45 grados al oeste. Y en el caso del otro cuadrante, para el D, sería del norte, en este caso, hacia la izquierda, 20 grados al oeste. Es del norte al oeste, del sur al oeste, del norte al este o del sur al este. Entonces, siempre voy a tener como base el norte o el sur. Y a partir de ese norte o sur, hago la abertura del ángulo que tiene que ver con eh, el punto que es observado. Entonces, aquí hay una característica importante y es que, por ejemplo, yo puedo generar los ángulos de mi polígono a partir de este punto. Cada punto de estos es una intersección del polígono. O sea que yo, por ejemplo, aquí podría generar, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Yo podría generar aquí un elemento. Vamos a hacer una crucecita acá. Y esta viene a ser el punto desde donde yo tomo el rumbo. Pues recuerden que el norte es este, ¿no es cierto? El norte es este. Con pena de este, ¿sí? Al decir yo el norte es este, no. El norte es esta línea, perdón, ¿sí? Me expresé mal. Norte es esta línea y el este es esta línea. Entonces, ¿esta línea cuál sería? Este o este. Y esta línea sería norte-sur. Por consiguiente, si yo quiero saber el rumbo de esta línea, pues lo único que tengo que mirar es el ángulo que tengo entre esta línea y esta de acá. ¿Sí? Entonces, aquí tendría ese ángulo. Tengo 40 grados. ¿40 grados qué? ¿Cómo sería la nomenclatura aquí? Suroeste, Norte 40 grados oeste. Sí, señor. noroeste, perdón. Norte, 40 grados oeste. ¿Sí? Porque este sería el norte y este sería el oeste. Entonces lo que estamos generando es un norte 40 grados oeste. Aquí, ¿cuál sería el ángulo? Esta posición sería del sur Sur al al oeste. oeste. Entonces aquí tendría yo este ángulo entre estas dos líneas
y generaría el ángulo. Y bueno, lo voy a sacar más acá porque la configuración está grande. Entonces esta línea de acá tendría 25 grados, o sea, del sur, Sur sur, 25, 25 oeste. grados, oeste. ¿Sí? Ese sería el rumbo. Ese sistema se usa mucho cuando son eh, poligonales abiertas. Un ejemplo, no necesariamente cuando yo tengo este polígono, por ejemplo este polígono que tengo acá, pues lo vamos a llamar una poligonal cerrada. ¿Sí? Esta es una poligonal cerrada. Pero si yo tengo una vía, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una carretera, entonces la carretera viene por aquí gira, ella viene por acá, sigue por aquí, vamos acá, se viene por acá y dobla por aquí. Entonces, esa es una vía. Entonces yo necesito saber estos puntos cómo se están generando. Entonces aquí no tengo una poligonal abierta, una poligonal cerrada, en este caso sería una poligonal abierta, ¿sí? Toda esta vía. Entonces, al hacer yo cambios de direcciones, es mejor utilizar esos cambios de direcciones con rumbos, ¿sí? Hacerle el levantamiento a punta de rumbos. Entonces hago el levantamiento a punta de rumbos, trabajando en cada cambio de dirección, ¿sí? En cada cambio de dirección, generar el rumbo de cada una de esas trayectorias que tengo en el sistema. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá, en este punto, yo tomaría la trayectoria de esta línea con un rumbo. ¿A partir de dónde? De esta línea con respecto a esto. Ahí tendría yo ese rumbo. 75 grados, o sea que sería sur, 75 grados este. ¿Sí? Y cada uno de estos puntos entonces los convierto yo en unos ejes cardinales y a partir de esos ejes cardinales tomo el ángulo con respecto a cada una de estas posiciones de la línea. Esto también es válido, por ejemplo, si yo estoy haciendo el levantamiento de una quebrada, un río, ¿sí? O un lindero digamos, una alineación de un lindero con algo. Entonces puedo utilizar ese sistema de ruta. Aunque hay otros sistemas, o sea, hay muchos, no necesariamente puede ser este método. Puede ser otros métodos que yo utilice para el proceso de trabajo del levantamiento topográfico. Entonces, con ese tipo de coordenadas, ¿sí? Con este tipo de coordenadas, entonces yo tengo mis datos en mi cartera de campo. ¿Qué ángulos voy a tomar? Pues los aparatos normalmente están trabajando en sistemas sexagesimal. Si yo tengo un teodolito o tengo una estación total o tengo un teodolito electrónico, miremos esos aparatos para los que no conozcan ese tipo de aparatos. Si tengo teodolito, entonces eh, este es un teodolito, esto es de los viejos. Ahora los teodolitos vienen así, estos son los nuevos teodolitos, ¿sí? Son electrónicos. Entonces aquí miren, en esta pantalla, ¿sí? En esta pantalla, en la parte inferior, miremos a ver si hay una por acá que me la muestre de frente. Miremos una aquí, pantalla de teodolito. Hola, Google sí sabe hacer cosas.
Miremos esta. Arriba en el teodolito se va a observar el ángulo vertical. ¿Cuál es el ángulo vertical? Vamos otra vez aquí al teodolito. El ángulo vertical me lo va a medir este elemento, el objetivo, o sea, el visor o el lente. Cuando yo muevo este elemento hacia arriba o hacia abajo, en la parte superior me va a consignar el ángulo vertical, aquí. ¿Sí? Entonces, en esta parte va a generar ese ángulo. Que luego vemos que son ángulos naridianos, perdón, teodolitos naridianos o cenitales. ¿Sí? Yo puedo tener, la mayoría de los teodolitos son cenitales. La mayoría son cenitales. Luego vemos cómo funciona un teodolito cenital. Y en la parte de abajo es el giro que hace esta parte, este elemento horizontal que debe estar nivelado por medio de estos tornillos. ¿Sí? Yo nivelo mi aparato porque él va a tener un nivel acá y tiene un nivel horizontal de gota. Entonces tiene dos niveles, uno horizontal y uno, vamos a mostrar aquí los niveles. Entonces, vamos a ver si hay imágenes acá. Este es un nivel horizontal, miren. Cuando yo cuando yo utilizo los tornillos, ¿sí? Los tornillos, entonces él va a tener un nivel en la parte, en esta parte de acá, arriba, después de esta pantallita, hay un nivel de estos. Parecido a los niveles que usan los maestros de obra en las construcciones. Entonces, este nivel, la gota está acá, a medida que yo voy moviendo el tornillo, ¿sí? Voy moviendo los tornillos, este nivel se debe centrar. Yo lo debo colocar en el centro. Y ahí tengo el proceso nivelatorio. Pero aparece otro nivel que se llama el nivel de centro, o que en la jerga de los topógrafos se llama ojo de pollo. El ojo de pollo. Pues este nivel de centro yo lo nivelo con dos tornillos. Entonces observen las dos manos. Debo colocar dos tornillos, ¿sí? En posición con el nivel de gota, ¿sí? Con el que vimos ahora, con este de acá. Y giro los tornillos cada uno, por ejemplo, hacia adentro, en este caso el giro está hacia adentro, o lo puedo hacer hacia afuera, pero al mismo tiempo. O sea, si yo tomo este tornillo y este tornillo, siempre lo debo girar hacia afuera al mismo tiempo con las dos manos. Entonces el A y el B se van a rotar. Si por ejemplo voy a nivelar, entonces roto este tornillo hasta acá y este también lo roto, pero al mismo tiempo, en este sentido. En este sentido lo están rotando hacia adentro. Entonces tomo los dos tornillos con las dos manos como está acá y roto en este sentido y en este sentido estos dos tornillos a la vez, al mismo tiempo. Debo hacer. ¿Para qué hago eso? Para que cuando la gota, si está aquí, se posicione en esta dirección. ¿Por qué se va a posicionar en esa dirección? Porque se va a posicionar en el eje del otro tornillo, del tercer tornillo. Cuando yo tenga la gota posicionada en esta posición aquí, o sea, en eje con el tornillo C,
ya no muevo estos dos tornillos, sino que muevo el tercero, ¿sí? Muevo el tercer tornillo, por aquí no habrá una imagen de esa, ¿sí? Entonces ya suelto estos dos tornillos, ya la gota está posicionada, muevo el tornillo C en la dirección que necesite para que este punto negro se coloque aquí en el centro. Entonces solamente muevo este tornillo, solamente muevo este. Inicialmente moví dos tornillos y luego moví el tercer tornillo solo y la gota se posiciona central acá. Ya cuando la gota esté posicionada central acá es porque mi teodolito está nivelado. Entonces, ese teodolito tiene que estar nivelado. Al tener la nivelación hecha, yo verifico los ángulos que me está mostrando. Pero estos ángulos deben estar en cero. Deben estar en cero. Para yo en el momento de tomar el dato, ¿sí? Por ejemplo acá, yo tengo el teodolito en este punto, observo el punto N, entonces alineo el aparato con el punto N, y inmediatamente cuando ya tengo alineado el aparato con el punto N, este dato horizontal, aquí dice horizontal H, este sería vertical y este sería horizontal, este dato debe estar en cero, y para que el teodolito quede en cero, oprimo este botón que se llama offset. Este offset no quiere decir offset, quiere decir cero set, activar cero. Set es activar, cero set. Entonces cuando yo hundo este botón, inmediatamente este valor se coloca en cero. El vertical no lo necesito porque el vertical no estoy tomando medidas verticales para otros procesos. Entonces, este vertical no me sirve en este caso. ¿Sí? No lo necesitaría. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el aparato, observo el punto N, offset, para que este valor sea cero. Y a partir de ese valor 0 empiezo a tener los ángulos azimutales hacia la derecha. ¿Está claro ese proceso? Pues eso se haría con un, digamos, un teodolito electrónico o un teodolito, o una estación total. Digamos, los que no conocen la estación total, ¿sí? Ya es un aparato más sofisticado. Esto es una estación total. ¿Sí? Tiene el mismo funcionamiento electrónico, lo que pasa es que esta tiene una característica fundamental, que ya esto funciona como un computador, un procesador de datos. ¿Sí? Ya yo proceso datos acá y también tiene las mismas características, o sea, yo tengo aquí la pantalla que les estaba mostrando ahora. Esta es muy sencilla, esta es una pantalla muy sencilla a comparación de una pantalla de una estación total. Una pantalla de una estación total pues va a tener una cantidad de botones adicionales que yo tengo que aprender a manipular. O sea, yo tengo que manejar ya, conocer el manejo del aparato como tal, la operación del aparato, para entrar mis datos y calcular mis datos a partir de él. Pero la estación total tiene otra característica importante, ¿sí? Es que, por ejemplo, yo con este teodolito, yo lo único que observo es los puntos, por medio del lente, observo los puntos, y él me va a dar en pantalla los datos del ángulo vertical y el ángulo horizontal. La otra característica es que es electrónico, o sea, yo puedo leer estos números. Anteriormente se hacía por otro medio, que era lo que se llamaba el vernier.
que eran ángulos, haga cuenta como un nonio calibrador. No sé si alguien ha estudiado, eh, digamos, algo sobre mediciones con calibradores y todo eso. Entonces hay un aparato en mecánica que se utiliza que es un elemento curvo y que me mide ángulos. A eso se le llama un nonio. El sistema de este es un vernier que está en la parte de abajo. ¿Sí? Esta parte de abajo que estoy mostrando aquí se llama el limbo. El limbo, el limbo es donde está la medición de los ángulos al girar este aparato en sentido horizontal. ¿Sí? Eso se le llama el limbo. Aquí están los tornillos niveladores. Y este aparato lo centro en el punto, o sea, a partir de este punto yo lo centro en el sitio donde voy a colocar el aparato, por medio del trípode. Entonces este trípode yo lo centro, este elemento lo monto sobre, sobre esta base, ¿sí? Lo amarro y lo nivelo. Al nivelarlo, entonces ya puedo empezar a generar nivelarlo. Luego, después de nivelarlo, coloco el cero, o sea, el offset, y a partir de ese punto, entonces empiezo a generar los ángulos azimitales, ¿sí? A partir de acá. Entonces, con el offset coloco esto en cero y empiezo a mirar, a observar los puntos que tengo acá. ¿Listo? Entonces tengo dos aparatos pues que me van a servir. Por ahora pues no vamos a ver la estación total, pero luego vemos un poquito más acerca de la estación total, ¿sí? Porque pues es un aparato más sofisticado. Adicionalmente que el teodolito no mide distancias, ¿sí? Yo no puedo medir distancias con este porque hay teodolitos que traen distanciómetros, pero realmente con el teodolito no se miden distancias. Yo tengo que medir distancias manualmente o por taquimetría. En la próxima clase vemos sistemas taquimétricos. Entonces, esa es otra forma como yo puedo observar mis puntos. ¿Listo? Preguntas. Hasta acá. Bueno, les agradezco la asistencia a clase, ya que no hay preguntas. Entonces, eh, les voy a preparar el video para que ya lo tengan disponible. Después de mediodía yo creo que ya lo tienen disponible. ¿Listo? Bueno, señores, muy amable, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, mi profe. Súper bien su clase, chévere. Me gustó mucho. Bueno, Gracias, mi profe. bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buen día. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Bueno, Gracias, muchas gracias. profe. Muy Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que tenga buena mañana. bueno, igualmente para todos. Que tengan muy buena mañana, muy buen día. ¿Sí? Y nos vemos en la próxima clase.